Bueno, hola muchachos, en este caso voy a traer un pequeño tutorial de cómo utilizar un display LCD y utilizarlo para hacer un medidor de temperatura con un microcontrolador y un sensor LM35. Lo que hay que tener en cuenta es, primero que todo, el código. Aquí tengo este código que vamos a utilizar. Vamos a explicarlo brevemente. Aquí lo que hay que tener en cuenta es declarar unas variables, una float, un signet, char. En la variable float vamos a llamar la temperatura, la unsignet vamos a llamar la voltaje y vamos a crear una variable char que va a ser de texto, va a tener un rango de 15 espacios de memoria. O sea, este número 15 hace referencia al consumo de la memoria en el microcontrolador. En el caso de la LCD hay que tener en cuenta lo siguiente: hay que hacer una pequeña configuración. Aquí en este software hay una gran ventaja, que si nos vamos a ayuda y buscamos en el índice, buscamos la librería del LCD, aquí la librería, nos explican brevemente cómo son las conexiones del microcontrolador, de la LCD al microcontrolador, y tenemos acá lo que es un diagrama de conexión. En este caso tenemos un PIC16F887, pero es lo mismo. Las conexiones no van a ser las mismas, obviamente, porque vamos a trabajar con otro controlador, pero si el microcontrolador que es el 887 tiene los mismos RB que el 873, sí serán las mismas. Entonces, como podemos ver aquí, la LCD trae un conjunto de pines. Cada uno tiene su nombre. GND va conectado a GND, VCC va conectado a VCC. Hay un potenciómetro que es para configurar el contraste de la LCD, y hay otros pines, como son los llamados datos. Como ven, hay en total 8 pines de datos. Hay 8 para hacer una comunicación de 8 bits, pero para efecto de ahorro, en este caso estamos utilizando la comunicación de 4 bits. Como pueden ver, desde el dato 4 hasta el dato 7 son los que se conectan al micro. 1, 2, 3, 4 hilos de bus van conectados al micro, más 2 hilos de bus que son los del habilitador y los del BS y los del RW, perdón, no, el RW no, el RS, sí. En total serían 4, 5, 6 hilos de bus que estaríamos utilizando. Y acá el resto, bueno, los datos 0, del 0 al 3, aquí se mandan a tierra, pero en el montaje no es necesario mandarlos a tierra. Simplemente conectar los 4 hilos de bus, conectar el potenciómetro y alimentar la LCD para que esta comience a trabajar. Entonces, seguimos aquí en el código. La configuración de la LCD es la siguiente. Vamos a dedicar unos puertos a lo que es la LCD. Entonces configuramos ese bit LCD RS. Estamos haciendo referencia de que el pin RS de la LCD va a estar atribuido al puerto RB4, y así sucesivamente. Aquí vemos ese bit LCD Enable, que es el que tiene el pin de la letra E de la LCD, va conectada al pin RB5 de la LCD del microcontrolador. Y así seguimos con, como podemos ver, el dato 4 y el dato 7 que estuve explicando, que hace referencia a la comunicación de 4 bits de la LCD, van conectados al 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Acá se aplica la configuración. Estamos dando direccionamiento de estos puertos a estos puertos. Aquí se muestra. Esto viene siendo como una librería, pero la tenemos que configurar porque de pronto estemos trabajando con otro microcontrolador y no queremos dedicarle unos puertos B a la LCD, sino que queremos dedicar de pronto unos puertos D o unos puertos C. Eso depende del microcontrolador que tú utilices. En el void main vamos a configurar tris A bit 0, o sea, estamos configurando el puerto A en el bit 0 como una entrada. En esta entrada conectaremos el sensor LM35. Tenemos un comando ADC
-init, que es para inicializar el convertidor análogo digital de este microcontrolador. Tenemos LCD init, que inicializa la LCD, la comunicación con la LCD, y acá tenemos unos comandos que son LCD CMD, LCD clear. Este comando sirve para limpiar la LCD. LCD CMD, LCD cursor off. Esto para apagar un pequeño cursor que aparece en la LCD. Si tú quieres ver el cursor funcionando en la LCD, simplemente borras esta línea de código, pero o sea, no, lo vería como poco práctico, porque la LCD estaría mostrando una información y estaría ese puntico, ese cursor ahí espabilando constantemente. Ese cursor recuerda mucho a lo que es MS-DOS, que es un programa, un sistema operativo que es por comando y también tiene un cursor así parecido. Entonces aquí lo que yo hice fue una pequeña presentación. Esta presentación que está aquí la puse fuera de while, porque como vemos en el while es lo que se va a estar ejecutando cíclicamente. Lo que está aquí se va a estar ejecutando cíclicamente, constantemente, y yo no quiero que la presentación se me meta en ese ciclo, porque si no va a mostrar la temperatura y se presenta, va a mostrar la temperatura y se presenta, y esa no es la idea. Entonces cuando se enciende el microcontrolador me va a mandar LCD out, o sea, lo que va a salir en la LCD. Aquí estos dos números hacen referencia a las coordenadas donde va a ir ubicado el texto. 1 hace referencia, lo estoy ubicando en la fila 1, en la columna 1, y entonces va a aparecer desde el inicio de ese punto la palabra termómetro peak, y entonces acá abajo en la fila 2, en la columna 1, va a aparecer la palabra Danitec, que es como me voy a llamar, como le pongo a todos los dispositivos que yo creo. Esta presentación me va a durar un tiempo de 1,5 segundos, y entonces ahí arranco el while, que es lo que se me va a iniciar cíclicamente. Nuevamente limpio la LCD con el comando LCD CMD LCD clear, porque de no estaría escribiendo sobre la presentación, necesito borrar. Y entonces aquí con este comando estamos usando la variable voltaje, que ya la habíamos declarado acá arriba como un signet. La variable voltaje va a ser igual a lo que se está leyendo en el puerto análogo, o sea, en el convertidor análogo digital. Y entonces decimos que la temperatura es igual al voltaje que está leyendo lo que está en el convertidor análogo digital, por una pequeña ecuación que tenemos aquí, que es para atribuir un valor de temperatura en grados Celsius al voltaje que se está presentando en el LM35. El LM35 tiene un cambio de temperatura por cada 0.5 milivoltios. Esos datos están en el datasheet del dispositivo. Entonces listo, aquí ¿qué hacemos? Floato str, temperatura texto. Tenemos que realizar una pequeña conversión del dato de la temperatura a texto. Esto para que pueda ser leído por la LCD. Estamos convirtiendo los números esos que están en lenguaje máquina, las palabras esas que están en lenguaje máquina, a un lenguaje textual. Y eso para que pueda ser interpretado por la LCD. Si quitamos esta línea de código de la programación, en la LCD me van a salir groserías, porque ya me ha pasado, pero no grosería, palabras obscenas, sino un poco de símbolos como los que utilizan cuando queremos omitir una palabra grosera en un texto. Entonces acá en esta parte tenemos una nueva salida de información. Entonces LCD en la parte de abajo, en la columna 2, en la fila 1, me va a mostrar la palabra temperatura, y en la parte de arriba, en la columna 1, en la fila 1, me va a mostrar texto. Recordemos que texto es atribuido a la temperatura que está siendo convertida, y le damos un delay de medio segundo para que no nos muestre una temperatura tan cambiante rápidamente, sino que nos deje una lectura de apenas medio segundo. Bueno, y esto sería lo que es la programación. Entonces vamos a probar eso en el simulador. Como ven, en el simulador ya tengo montado todo, como les venía explicando. Tenemos la LCD, les venía diciendo que la LCD tiene unos pines. De estos pines, los de datos, nomás voy a aprovechar 4 para hacer la comunicación de 4 bits. Tenemos el BSS, que es alimentación negativa, BDD, alimentación positiva, que va aquí a más 5 voltios.
el BEE, que hace referencia al potenciómetro de configuración de contraste, y este RS y el Enable, que van al microcontrolador. Este RW no simplemente lo manda a tierra. Acá tenemos el sensor LM35, lo podemos ver aquí, y tenemos el microcontrolador. Entonces vamos a inicializar la simulación, nos hace la presentación y enseguida nos muestra la temperatura, como les venía mostrando en la programación, en las líneas de código. Vamos a simular que se sube la temperatura, y ahí vemos que sube la temperatura 26 grados. Vamos a bajarla y efectivamente se baja la temperatura. Así funcionaría en estado, en una simulación, nuestro pequeño proyecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pasar a la práctica y vamos a montar esto en un protoboard.